No se está. Ahí comenzamos a grabar. Lo voy a recomendar para que mañana se grabe. Entonces los que no estuvieron pueden escuchar la clase de licenciado Fleidemann grabada. Bueno, gracias. Dos cositas. Yo entiendo que ustedes no están muy familiarizados con educación a distancia. Tal vez algunos sí. En nuestro caso particular en la cátedra tenemos una muy linda experiencia de 2 años haber estado capacitando casi 2.000 empleados del Banco de Córdoba. Fue un proyecto enorme que se inicia con nuestra cátedra, pero que lo lleva adelante toda la universidad, toda la facultad de Ciencia Económica. Fuimos un grupo de 30 profesionales y docentes en ese proyecto, y entonces la verdad que aprendimos muchísimo educación a distancia con estas herramientas, con Zoom, con la página virtual Moodle, etcétera, etcétera. Y yo veo que ustedes no están, lo digo de manera positiva esto, no están utilizando todos los recursos que el aula virtual les está dando. El aula virtual te está dando la posibilidad de aprender un poco más a través de la participación en los foros. El licenciado Fleidemann subió un documento y ahí la idea era de que ustedes, después de leer el documento, pongan su impresión allí, pongan su opinión. Lo mismo yo hice con el trabajo práctico sobre eCheque y solamente un alumno me contestó en el foro de consulta. La cuestión es así. A ver, haciendo un paralelismo. Cuando uno da clase presencial, yo me doy cuenta de que hay alumnos que siempre se sientan en el mismo lugar. Son consejos que yo he dado siempre también. Le digo, a ver, sentate siempre en el mismo lugar, vestiste siempre con la misma ropa y hace una pregunta pertinente. Entonces, no falta la clase, estar siempre en las clases, sentate en el mismo lugar, vestiste siempre igual y hace una pregunta pertinente. Pues claro, porque una clase de 70, 80, 100 personas y más, es difícil para el profesor identificarte y establecer una relación más fluida, de más cercana, ¿verdad? Pero en la educación a distancia, para que nosotros los docentes te podamos ver, y les soy sincero, entre nosotros los profesores hablamos y cuando Saúl me pregunta, ¿cómo te fue con el práctico? Bien, bien. Supongamos, hubo una chica que me preguntó tal cosa. Ah, sí, a mí me preguntó tal. Parece bien, ¿no? Sí, sí, hace buenas preguntas. Listo. Esa alumna o ese alumno quedó identificado y es positivo porque nos tomamos un concepto de la persona. Y entonces acá, para que nosotros te podamos identificar, necesitamos verte en el aula virtual. Entonces yo noto de que algunos entran al aula, una vez bajan los documentos y no aparecieron más. Y eso no sería lo óptimo. Lo óptimo sería que si alguno de los profesores te manda una tarea para hacer, ustedes la hagan. Por el momento esas tareas no son obligatorias, son recomendadas. Pero van a sumar en tu conocimiento y evidentemente después van a sumar en la nota final. No sabemos todavía cómo va a ser esto, evidentemente va para largo. Estamos analizando distintas alternativas de cómo tomar los parciales, pero aunque creemos que después el examen final sí va a ser presencial, pero de todos modos, yo me gustaría concretamente, me gustaría verlo más dentro del aula. Porque a mí, yo les voy a ser muy franco, les muestro todas las cartas, a mí el sistema me dice, cuando ustedes entraron, me dicen, que, no en el sentido de qué hicieron, pero sí, digamos, el entrar y salir del aula, el participar de los foros, me está dando una interacción, y esto es parte de la educación a distancia. En el programa Bancor, no lo tenemos implementado acá esto, pero en el programa Bancor, todos aquellos alumnos que participaban en los foros, que hacían aportes, que se veía que trabajan, ¿no?, en los equipos, etcétera, etcétera, se le ponía una nota conceptual, que era un punto, suponete. Entonces, si la nota final era un 7, terminaban sacándose un 8. Y eso mejoraba muchísimo los antecedentes en la capacitación del banco. Una buena cantidad de alumnos fueron ascendidos por su buena participación. ¿Me entiende? Entonces, lo que le recomendaría, entonces, pasar más por el aula. Con el tema de los parciales, ¿tiene algo definido? Bueno, ya lo dije. Bueno,
¿Comenzamos la clase? ¿Hay alguna pregunta más? Si no, comenzamos la clase. Y hoy voy a tratar de terminar tempranito. ¿Mm? Bueno, en tal caso, si después hay más preguntas, mándenlas por el foro y yo las voy respondiendo. Espero que este señor de PowerPoint me funcione bien esta noche. Ahí estaríamos, ¿no? Tercer clase práctica. La aclaración importante, esto no es bibliografía, simplemente son las clases del práctico. Nuestra visión es enfocarnos en la reglamentación de la cuenta corriente mirando lo que pasa en la economía real. Ahí está un cheque común, este es un cheque común, este es un cheque de pago diferido, toda esta introducción. Pero lo que le quería mostrar, a ver si aparece esa filmina, acá está. Esto era a marzo del 2018, era la tabla de comisiones en la cuenta corriente bancaria. Esto es publicación oficial del Banco Central. Y entonces, en el sistema financiero, los bancos, por mantenimiento de cuenta, lo máximo que cobraban en ese tiempo eran 502 pesos. La más baja estaba en 54, después había un promedio, y después había una mediana que serían aquellos casos que más se producían. Otra forma de medir el promedio. El costo de los talonarios de cheque, y a la derecha, la última, la tasa efectiva anual. No es no es costo financiero, que era muchísimo más alto. Esto era en marzo del 2018. Lo que quiero remarcar en esto, que tiene un poco que ver con la introducción, estas altísimas tasas de interés provocaron una gran devolución de cheques devueltos allá por marzo del 2018 y los meses adelante. Lo que había ocurrido en diciembre del 2017 se sale del régimen de tasa, digamos, de esperanza, o mejor dicho, de esperanza de tasa de inflación anual, y entonces se empieza a levantar un poco la expectativa de inflación que íbamos a tener en el 2018. La gestión anterior había ganado por amplísimo margen las elecciones. Digamos que la gestión anterior estaba en su pleno apogeo. Pero ya en febrero y marzo es cuando el mercado no le presta más dinero a la Argentina, nos quedamos sin fondeo internacional, los niveles de las LEVAC igualaban las reservas del Banco Central, y ante esa situación bastante crítica del Banco Central, muy crítica, es lo que nos lleva a necesariamente caer al Fondo Monetario Internacional. Y a partir de allí, lo que se produce empiezan las megas devaluaciones del peso, y empieza a subir la inflación de manera mucho más marcada, ¿no? La siguiente planilla, en marzo, un año después, miren el saltazo que pegó la tasa de interés, y algunos bancos estaban en el 170%, situación que se vivía en diciembre de este año, situación que todavía en diciembre, del año 2019 se veía viendo. No había aumentado tanto el costo nominal o el valor nominal de los mantenimientos de cuenta, pero sí los porcentajes de tasa de interés, ahí el 169, esto es información oficial del Banco Central, ese 169% tasa efectiva anual se iba arriba de o cercanos al 200%. Y seguían los niveles de devueltos de cheques por falta de manera casi, digamos, a nivel de alcanzado de luz. Esa es la situación del mercado de la correntista. ¿Qué pasa? En todo esto, las empresas se dan de verano con necesitamiento de corriente, de cubrir y comienzan a negociar los cheques entre ellas, y situación que les voy a mostrar los números en clases. Pero obviamente que las empresas empezaron a fondearse y no con el horario, una medida que hemos ahora es con el costo
del descubrimiento. No hay ello activamente para todavía no tengo los números de cantidad de tickets de uso por fondo que se han producido en estos últimos 15, 20 días. Como excepción, el Banco Central decidió que esos cheques admiten una segunda presentación y no se les cobra nada. Es decir, una medida, digamos, una urgencia para salvar a los cuentas correntistas. Mi opinión, que después de esto, me parece a mí, puede llegar a haber una medida más allá, tratar de recuperar cuentas corrientes, es decir, una suerte de rehabilitación de cuentas correntistas a quienes se les haya cerrado las cuentas corrientes de tiempo. No lo escuché en ningún medio, no he leído en un lado, pero no olfato, mi experiencia, mi cuenta corriente me dice eso. Empecé a capacitar el tema de cuenta corriente, además está el año donde yo, a todos los gerentes, tesoreros, contadores del Banco Córdoba, que en aquel momento eran más de 5.000 empleados, recorrimos las sucursales y el tema de meses. La tabla de publicación de abril de 2019. Por supuesto que esa falta de crédito internacional al gobierno de la gestión anterior lo llevó a una situación realmente de cada vez más inflación y no se pudo contener ni el dólar, ni la tasa de interés, ni la inflación. Bueno, eso era para tocar un tema de mercado. Entramos ahora directamente a la sección 5. Ustedes me pueden seguir leyendo también el reglamento de la cuenta corriente bancaria. La sección 5 habla de endosos. Endosos. Dice acá endosos, modalidades especiales de emisión y aval. Y esto tiene que ver con la manera en que se emiten los cheques. El artículo 6 de la ley dice que los cheques pueden ser extendidos a favor de una persona determinada, con cláusula no a la orden, al portador, es decir, el cheque sin indicación del beneficiario, y todo lo que tiene que ver los endosos, evidentemente la transmisión del cheque, pero la introducción, porque lo voy a repetir varias veces, de tal manera que no les va a quedar duda de cómo se emiten los cheques. Ahí está el artículo 12. Dice el cheque extendido a favor de una persona determinada, en el primer párrafo. En el tercer párrafo dice el cheque extendido a favor de una persona determinada con cláusula no a la orden, y le puse allí un supraíndice 2, y después, al final, en el último párrafo, el cheque al portador es transmisible mediante la simple entrega. Son todos los elementos que hacen, otra vez, las tres maneras en que se pueden emitir los cheques. Endosar un cheque significa transmitirle a otro el derecho. También acá, y lo voy a repetir, los cheques con cláusula no a la orden no se transmiten por endoso, sino bajo la forma y con los efectos de la cesión de crédito. Y hay dos excepciones que más adelante también las voy a reiterar. Acá hay un pequeño gráfico haciendo una comparación sobre ese artículo 6. Entonces, las tres maneras, a favor de una determinada persona, y ya tenemos que distinguir cheque en formato de papel o cheque electrónico. El cheque electrónico solamente admite ser emitido a favor de una determinada persona. Y también puede ser a favor de una determinada persona con cláusula no a la orden. Pero digamos, no existe el cheque al portador en cheque electrónico. También tiene límites. El cheque común, un endoso. El cheque de pago diferido, 2 endosos. Estamos hablando del cheque con papel, formato de papel. Pero el e-cheque no tiene límites. Supuestamente, por la información que me ha llegado, en los sistemas de cómputo de los bancos le pusieron un límite de 100, digamos, para parametrizar los valores en un programa. No se puede dejar de manera infinita, pero lo parametrizaron, le pusieron un límite de 100, pero es una cuestión más que todo de programación y no de ley de cheque. Cláusula no a la orden no se endosa, se transmite por el derecho de procesión de crédito, y al portador tiene varias indicaciones. O el cheque no dice nada, donde dice páguese por este cheque A, no dice nada, listo, es al portador. O pudiera ponerse una frase que dijera al portador. Hay otras que no serían habitual, te trazan una línea, cosa que no se puede escribir nada ahí. No es habitual tampoco. La siguiente transmisibilidad, sigo reiterando lo mismo, que ya dije recién.
El cheque al portador se transmite por la simple entrega del papel. El cheque electrónico no se transmite por la simple entrega, eso necesita toda una digamos, operación en el home banking, donde el endosante va a transferirle al endosatario ese cheque y después tiene que haber una aceptación de ese valor. ¿Cuáles son los objetivos del endoso? Transmitir el derecho, es decir, estamos transmitiendo plata, un derecho a cobrar. Y al transmitir un derecho, genera una circulación. En esto, Saúl se lo va a explicar bien, lo que habla acá de circulación no es nada más ni nada menos que circulación monetaria, o lo que se conoce como emisión secundaria del dinero. Y es todo el proceso que se genera porque una vez o en un determinado momento un cliente deposita en el banco, ese dinero depositado tiene un cierto margen de inmovilización que debe permanecer depositado en el Banco Central, a lo cual se llama encaje, y la diferencia se le llama la capacidad prestable de la entidad financiera. Toma depósitos, una parte se inmoviliza en forma de encaje y el resto se presta. Cuando ese dinero se presta, por lo general se deposita en otra cuenta. En esa cuenta otra vez hay una inmovilización y se vuelve a generar un margen prestable. Cuando uno empieza a sumar todos esos márgenes prestables de un monto inicial, supongamos de 10 pesos, se genera una multiplicación. Por eso se llama, hay una formulita, el multiplicador del dinero bancario, que es la emisión secundaria. Por eso también el endoso tiene esos límites. Los límites surgieron de alguna manera para restringir la circulación monetaria de manera secundaria. Esa es la razón principal por la cual los cheques tienen límite de endoso. En el caso de los cheques electrónicos, no tiene esa limitación porque también todos los participantes están perfectamente identificados. Pegadito con eso, con la emisión secundaria de dinero, también está la individualización fiscal de las personas que están comerciando, los que compran y venden. Entonces también hay una medida fiscal allí o tributaria para identificar a los que están allí negociando con el cheque. Segundo, el objetivo es reconocer la obligación del pago, es decir, si yo endoso un cheque, me hago solidariamente responsable con el librador. Por eso cuando recibimos cheques, estamos cobrando con cheque, lo ideal es que la persona que me da ese cheque le ponga el gancho, lo endose. ¿Está? Tercero, identifica al portador. Cuarto, hay dos actos, uno es la firma, que es el endoso, y segundo, la entrega del papel, la entrega del documento. Ahora, después vamos a ver la parte práctica, no es endoso la última firma que se inserta en el cheque cuando se va a depositar o a cobrar en el banco. Entonces, otra vez, repito, esto lo van a aprender de memoria como el Padre Nuestro, común, un endoso, pago diferido, dos endosos, estamos siempre hablando de emitidos en papel, pero después aparecen los certificados nominativos transferibles, que un poco hablamos la semana pasada cuando decíamos que los cheques de pago diferidos avalados por una entidad financiera, sea girado o depositaria, pueden avalar esos cheques y entonces emiten otro documento que se llama certificado nominativo transferible. Ese documento no tiene límite de endoso. Y por último, el cheque tampoco tiene límite de endoso. ¿Cuáles son las obligaciones del banco? Verificar los límites de endoso. El cajero, o si se le pasa al cajero, después la retaguardia en el cajero, cuando los cheques, sobre todo, bueno, todos los cheques, sean de esa sucursal o sean de otra, van a ser nuevamente revisados y se va a verificar si cumple con los límites de endosos. Verificar la irregularidad en la cadena de endosos. Es decir, hay un pasamano, pero si de una persona que era el beneficiario pasa a otro y no queda bien registrado quién fue el que endosó, entonces se corta la cadena de endoso y eso es causal de devolución. En ambos casos, en el primero y en el segundo, no es responsable por la autenticidad de la firma, es decir, el banco sabe la firma o tiene registrada la firma de quien firma el cheque, del librador, del que tiene la orden del cheque.
pero no podemos tener la firma de cualquier persona que le entregaron ese cheque. Entonces, no es responsable por la autenticidad de la firma. Pero sí es responsable en la firma final, sí, de identificar la identidad de quién presentó el cheque o quién depositó ese cheque, quién vino al banco a cobrarlo o quién vino al banco a depositarlo. Allí sí es responsable. Acá en este dibujito o en este gráfico vemos cómo sería el cheque común y los endosos. O sea, hay un librador. Hay una persona que firma el cheque. El librador es el cuenta correntista. El librador es el que tiene la orden del cheque. Entonces, emite un cheque y vamos a suponer que eso lo endosa. Voy a hacer nombre de fantasía. Voy a suponer que ese primer cheque, el beneficiario va a ser Román Riquelme. Román Riquelme, histórico goleador de Boca, genio total. Bien. Román Riquelme cobra 5 palos verdes. No sé por qué, pero ahora es el beneficiario de ese cheque. Después, Román dice, mira, con este cheque voy a pagar no sé qué. Supongamos que le da plata o le paga a otro ídolo total, Sebastián Palermo. No es Sebastián Palermo, ¿cómo es? Ese es otro Palermo. Martín. Martín Palermo, Sebastián Palermo es un médico que también es amigo mío. Es Bataglia el otro. ¿Cuál, che? Bataglia, Sebastián. Claro, Sebastián Bataglia. Mira, acá hay un hincha de Boca. Bien, después pásame tu nombre y apellido y tenés un puntito. Vamos. Bien, se lo endosa Martín Palermo. Entonces, atrás del cheque, el que tiene que firmar el endoso, en primer lugar, es Román Riquelme. Es decir, atrás tiene que aparecer el mismo nombre, el primer nombre que aparece, tiene que ser igual al nombre del beneficiario. Entonces, está endosando Román Riquelme con su firma y puede poner o no el beneficiario final. Si no pone ningún nombre, sería un endoso al portador. Pero si pone un nombre específico, en ese caso que dijimos, a Martín Palermo, entonces el cheque, el endoso pasa a ser nominativo también. Luego, al final, tiene que ir a cobrarlo Martín Palermo si no hay ningún nombre. Si aparece él, mejor dicho, como beneficiario. ¿Está? Entonces, al banco el cheque llega con 2 firmas. En primer lugar, viene con la firma de Román Riquelme y la segunda firma, que en este caso, si fuera Martín Palermo, vuelve a firmar en el cheque. Entra con 2 firmas atrás. Pero esa última firma es la firma de quien deposita y no se cuenta en los endosos. ¿Se entiende? Entonces, cheque común, un endoso. Pero al banco entra con 2 firmas atrás. La primera firma tiene que ser necesariamente la firma del beneficiario. La segunda firma que va a entrar en el banco tiene que ser la firma de quien lo va a cobrar por caja, que si el endoso era a nombre de él, va a tener que ir él. Si el endoso era en blanco o al portador, puede ir a cobrarlo cualquier persona, pero cuando vaya al banco va a tener que poner su firma, su DNI, su dirección y la aclaración. Y entonces el cajero va a chequear eso. Lo mismo ocurre igual con el cheque de pago diferido. Entonces hay un librador, habrá un primer beneficiario que es donde aparece, págase por este cheque A, después lo endosa a una segunda persona, esa persona lo vuelve a endosar, una segunda firma, y después el que viene a cobrarlo finalmente, vuelve a estampar otra firma, pero esa última firma es quien lo deposita, tampoco se cuenta como endoso. Pero sí se tienen que contar las primeras 2 firmas, y en el pasamano, es decir, si el primer beneficiario tiene que ser el que está nombrado en el cheque, páguese por este cheque A, ese es el que firma. Después esa persona puede endosarlo, ya como dijimos recién, a nombre de una persona determinada o no dice nada, y el que lo recibe puede volver a endosarlo a una persona determinada o no dice nada.
Lo que nosotros siempre recomendamos es que si nosotros vamos a recibir esos cheques, que el endosante firme. ¿Está? Las dos figuras son endosante, es el que transfiere el derecho, y el otro, endosatario, que es el que recibe el cheque para cobrarlo o depositarlo, el beneficiario. Tipo de endoso. Según la ley, eso están en los artículos que les mencioné yo hace un rato, del 12 al 20 de la ley del cheque. Allí aparecen diferentes tipos de endoso. Endoso puro y simple. Endoso puro y simple. Lleva la firma del endosante, nombre y apellidos completos, documento de identidad, y si fuera a nombre de una persona jurídica, tiene que tener también la denominación de la persona jurídica y en carácter de qué lo hace. Representante legal, presidente, secretario, tesorero. Es un endoso puro y simple. Entonces, lo endosa la persona y chao. En el siguiente, en el endoso completo, lo que se agrega es a quién lo endoso, es decir, el nombre del endosatario, del beneficiario, endosado a favor de, y pone el nombre de la persona, a quién se lo está pagando, a quién se lo está entregando. Y nuevamente vuelve a poner la firma del endosante, nombre, apellido completo, documento de identidad. Ahí estaría faltando, le agrego también la dirección. En general, al final cuando se presenta al banco tiene que estar la dirección sí o sí, tiene que coincidir con la dirección del documento de identidad. Endoso en blanco no tiene nada, lleva solamente una firma del endosante y la aclaración, y nada más. Firma una persona y la aclaración. Este es el caso justamente de donde el banco no se le puede cargar las tintas al banco de saber o de dar fiabilidad de si esa firma es o no es de esa persona, porque no está en el registro de firma del banco. Pero vale, legalmente vale, endoso en blanco. Endoso al portador, no dice el beneficiario, o tiene la palabra al portador. Endoso condicionado. El endoso no debe ser condicional. Y acá, es decir, no puede haber condiciones, es decir, te lo endoso si vos no sé qué. Lo endoso si se cumple, no puede ser condicional el endoso. Después hay otro cheque que se llama el cheque imputado, que sí está poniendo una cierta condición para uso del cheque, pero no tiene nada que ver con esto. El endoso parcial es nulo, no se puede endosar una parte. El endoso al girado sí se puede hacer en el caso, acá hay una diferencia, ¿no? Endoso al girado y endoso del girado. Endoso al girado es la entidad financiera. Es decir, el que es beneficiario de ese cheque lo endosa al banco. Y mayormente se endosa al banco cuando el banco va a utilizar ese cheque para algún servicio de cobro o de pago. Mayormente en este caso de pago. Entonces, ¿se puede endosarle al banco al girado? Sí se puede. Ahora, el endoso del girado, es decir, que el banco mismo lo endose, es nulo. El banco, si le presentan ese cheque, tiene que hacerse cargo de ese cheque. Hay un caso más allí. Bueno, después, a ver dónde lo tengo. Déjeme. Bueno, ya va a aparecer la fórmula, lo que es el endoso en procuración. A ver si lo tengo. No, pero ya me va a aparecer la fórmula de endoso en procuración. Se lo voy a explicar. ¿Qué tenemos acá? Transmisión de derechos de un cheque no a la orden por cesión de crédito. Claro. ¿Cuál es la regla general? Los cheques con cláusula no a la orden no son endosables, se tramiten por la cesión o contrato de cesión de crédito. ¿Cómo se materializa prácticamente en el banco? En primer lugar, el cheque tiene que estar emitido con cláusula no a la orden. En segundo lugar, tiene que ir acompañado con un contrato de cesión de crédito. Es decir, el beneficiario de ese cheque, supongamos que sea, otra vez, Riquelme. Y dice, Román Riquelme no a la orden. ¿Estamos? No lo puede transmitir por endoso. Pero se lo da a otra persona, quiere transferirle ese derecho, necesariamente tiene que haber un contrato de cesión de crédito, donde el beneficiario le cede los derechos de este cheque y se ponen todas las cláusulas y todas
la formalidad que tiene la cesión de crédito, y entonces la persona que sería el beneficiario no es beneficiario por endoso, sino que es beneficiario porque tiene un contrato que le dice yo soy el que puedo cobrar este cheque. Y también necesariamente hay que endosar el cheque, la firma endoso en el cuerpo del cheque para legitimar la tenencia. Con esos 3 elementos se presenta al banco y puede cobrar ese cheque. A veces estos cheques, como viene acompañado por un contrato, no van a ser cobrados inmediatamente por ventanilla, sino que van a hacer ese contrato, se hace un pequeño dictamen, una lectura, mayormente de las áreas legales de los bancos, y dan su aprobación y emiten una pequeña notita diciendo que sí, que es procedente el endoso, el depósito o el cobro por ventanilla de ese cheque, bajo las condiciones que implica el cobro por ventanilla, porque el beneficiario complementó con qué cesión de crédito, etcétera, etcétera. ¿Está? Excepciones de endosos. Excepciones a los límites de endoso y excepciones a la cláusula no a la orden. A los límites. Es decir, que puede tener más, los cheques comunes, más de un endoso, y los cheques de pago diferido, más de 2 endosos. Siempre estamos hablando de los cheques en formato de papel. Los endosos ¿cuáles son las excepciones? Es cuando esos endosos son los que hacen las entidades financieras para la obtención de financiación, es decir, para búsqueda de financiación, a favor de una entidad financiera o de un fiduciario de un fideicomiso financiero. Entidades comprendidas dentro de la ley de entidad financiera. O cuando los cheques se depositan en la caja de valores para ser negociados en la bolsa de comercio. Allí hay una condición, la vimos en la primera clase, que los cheques tienen que estar emitidos con esa cláusula para ser negociados o para ser, negociados en el mercado de valores. La tercera excepción es cuando se endosan a favor del Banco Central, y la cuarta excepción son los endosos en los cheques. Excepción a la cláusula a la orden. Dijimos que cláusula a la orden no es endosable, pero tiene excepciones. Es decir, que se tramite el derecho fuera de la cesión de crédito. ¿Cuándo? Cuando son a favor de entidades financieras, cuando son a favor de fiduciarios, de fideicomisos financieros, cuando son para depósito en la caja de valores, mayormente son cheques que se van a negociar en el mercado de valores, y cuando son endosos en procuración. Y acá viene el que yo quería explicarle. El endoso en procuración. ¿Qué es endoso en procuración? Es un cheque emitido no a la orden. ¿Está? Es un cheque emitido no a la orden. Pero presupone un mandato del endosante. Es decir, el que endosa ese cheque hace un mandato, un contrato de mandato, pero no transfiere la titularidad del derecho, sino que pasa a ser una cierta autorización de cobro de ese cheque, es decir, que pasa a ser una suerte de representante legal para cobrar ese cheque. No se transmite el derecho. En endoso, en procuración, es endoso, pero no se transmite el derecho. Es una excepción a los cheques emitidos con cláusula no a la orden. ¿Pero para qué? Tiene un objetivo específico. Necesita un mandato y lo que le da en ese mandato es un mandato de servicio, de hacer un pago, de hacer una actividad comercial, lo que sea, en nombre y por la orden de quien es el mandante. ¿Me entienden? Entonces, lo van a ver allí en la reglamentación, endoso en procuración, pero no se transfiere el derecho. Bueno, acá tiene una pequeña explicación de lo que es la caja de valores. Digamos que lo que parece no vamos a hablar de esto, pero sí de manera ejemplificativa, digamos, cuál es la función de la caja de valores, para que tomen en cuenta por qué a veces los cheques se endosan, los no a la orden pueden ser endosados para ser depositados en la caja de valores, que mayormente son cheques que se negocian en el mercado abierto, mercado de valores, ¿está? Vamos terminando. Esta clase es corta comparada a la clase anterior. Cheque cruzado. Ese día se levantó cruzado. Entonces le salía todo mal. En tiempo de coronavirus, el cheque cruzado no.
de los artículos 44 y 45, artículos 44 y 45 de la ley, y es cuando el cheque, en la parte frontal, se le cruzan dos barritas, se lo raya el cheque así, dos barritas paralelas. El cheque cruzado puede ser general o especial. General es cuando se le cruzan dos barritas, especial cuando entre medio de esas dos barritas se pone el nombre de una entidad financiera. ¿Para qué se hace el cheque cruzado? El cheque cruzado, la intención es que no sea cobrado por ventanilla, sino que sea depositado. ¿Está? Esa es la idea. Quien emite un cheque o quien lo cruza, lo que hace es que ese cheque no se pueda pagar por ventanilla. Hay una excepción. Pudiera cobrarlo por ventanilla el titular de la cuenta, pero eso es una excepción. En general, los cheques cruzados, todos se depositan. Si tuviera con cruzamiento especial, es decir, con una autoridad, una entidad financiera, es la idea de que en esa entidad financiera el cheque sea depositado. El siguiente dice cheque para acreditar en cuenta, es prácticamente lo mismo. Se emite el cheque y dice pa y se le pone esa frase, para acreditar en cuenta. ¿Está? Está en el artículo 46. Borren ahí lo que dice imputado, eso sería del punto 5.4. Cheque imputado. El cheque imputado es que cometió un delito y entonces ahora está imputado. No. El cheque imputado es cuando atrás del cheque se pone una cierta condición para el uso del cheque. Supongamos, lo emite una persona, lo firma y le paga a una persona determinada que sería el beneficiario. El ejemplo que yo a veces utilizo son las inmobiliarias. Entonces, la idea sería el siguiente. Estoy pagando el alquiler y le estoy dando ese dinero a una inmobiliaria en particular. Pero entonces, como no sé si después la inmobiliaria me lo va a imputar el pago a mí, como que pagué el alquiler o use esa plata por otra cosa, por las dudas le pongo cheque para ser aplicado al pago del alquiler del departamento tal y tal, de domicilio tal y tal, del mes de enero tal y tal. Y entonces lo firma el beneficiario, se lo da lo firma el titular de la cuenta, se lo da al beneficiario y el mismo titular de la cuenta lo imputa al cheque atrás, con un objetivo específico. Si ese cheque después es endosado, la imputación corre o tiene aspectos de fuerza legal entre quién la hizo y quién lo recibió. ¿Está? Pagaban ciertos montos de dinero en las acciones de tiene el cheque común y contra ese cheque común que se saca la plata de cuenta corriente, se separa en otro rubro contable, se emite un cheque certificado y con eso el agenciero va y le paga al que viene combustible con el camión. ¿Está? Solamente existe el cheque certificado en el caso del cheque común, no existe el cheque certificado en el cheque de pago diferido. Y cheque por aval, son alguien puede avalar el cheque, decíamos que el aval es una garantía, lo firma otra persona, no lo firma, el cheque lo firma el titular de la cuenta corriente, pero puede avalarlo cualquier persona. Entonces, quien lo avala debe firmar el cheque y debe poner por aval. Es decir, surge una cierta figura de ser un endosante, pero surge también con la figura de ser un garante del librador de ese cheque. Entonces, se hace responsable por toda la suerte que pudiera tener ese cheque. Estamos hablando en el cheque común. El cheque de pago diferido, mayormente cuando son registrados, se registran sin aval, pero en el caso de los cheques de pago diferido que son registrados por una entidad financiera, ya es otra situación porque se emitía el certificado nominativo transferible. En general, los cheques, tanto comunes como cheques de pago diferido, pueden ser avalados por diferentes personas, pero no tienen nada que ver con el aval de una entidad financiera. Bueno, creo que acá llegamos con la última filmina. A ver, voy a terminar con la presentación y después me hacen las preguntas.
Según la emisión, a quién se paga el cheque y cómo circula ese cheque. Modalidades de emisión. Tenemos 3. Al portador o a favor de una persona determinada con cláusula del portador o con el trazado de una línea que cierre el espacio del beneficiario. A favor de una persona determinada con cláusula a la orden. Esta sería una modalidad no habitual. Y a favor de una persona determinada con cláusula no a la orden. En la primera, ¿a quién se paga? Al que tiene el cheque, al portador. ¿Y cómo circula? Si es todo al portador, puede pasar por 20 manos, pero nadie le puso ningún gancho, nadie lo endosó, y entonces el último que se presentó en el banco, ese lo cobra. Ahora, cuando lo presente el banco, va a tener que identificarse. DNI, firma, aclaración, domicilio. Y ahí la entidad depositaria o la entidad girada es responsable por identificar a la persona que se presenta al banco, cobrarlo o depositar. La segunda, a favor de una persona determinada, es decir, sin cláusula no a la orden, lo va a cobrar el mencionado en el cheque, si no ha habido endosantes. O el último beneficiario, el último endosatario, también teniendo en cuenta que no hubo interrupción en la cadena de endosos. Y se tramite sí o sí por endoso, por el simple endoso, por las distintas modalidades de endoso que vimos. Y a favor de una persona determinada con cláusula no a la orden, se paga a su beneficiario y va directamente y lo cobra, o a su mandatario, en el caso que hubiera sido el cheque que habíamos dicho el patrocinado, o el cesionario que acredite su identidad de derecho en el caso de la cesión de crédito. ¿Está? Punto 6. Sección 6, que ya empezamos con rechazo de cheques. Una parte muy interesante. Las reglas generales de rechazo de cheques son que los bancos comienzan a informar los rechazos al Banco Central. Eso fue la gran modificación que hubo en el año 97-98. Esos rechazos informados al central generan una multa. El tercer punto, que el cuenta correntista que no paga la multa queda inhabilitado para operar en todo el sistema financiero. Le cierra la cuenta inclusive en los bancos que nunca le habían devuelto un cheque. Y el cuarto punto característica es que la inhabilitación de una persona obliga a todos los bancos a cerrar las cuentas corrientes donde figure. Pasa a ser una suerte de, no sé, con una mancha muy severa. Bueno, sección 6, rechazo de cheque, lo vamos a ver la clase que viene. Eso se la dejo picando a la pelota. A ver, me han hecho preguntas. Vamos a las preguntas. Que las empiezo a responder a todas ahora. Che, qué buena cantidad de preguntas. A ver. Profe, ¿en qué parte del foro está para hacer lo del e-cheque? Yo lo mandé, el documento del e-cheque está en la bibliografía, en la sección clases prácticas. Donde vos bajaste, esto lo pregunta Ailén. Ailén, donde vos bajaste esta clase en PDF, ahí también está un documento que se llama e-cheque Bancor o Bancor e-cheque. La idea es que ustedes entren a diferentes páginas de los bancos y en el buen sentido de la palabra chusmen qué servicios están ofreciendo con el cheque y lo comparten en el foro de consulta de clases prácticas. Esto se comparte en el foro de consulta de clases prácticas. Rodrigo dije se debe responder dentro de consultas. Exacto. Ok, gracias, contestó Ailén. Ya le habían contestado. De nada. Bueno. A ver, Rodrigo y Ailén hicieron su propio chat ahí. Se puso frío el chat, che. Epa. Santiago Mailán, sí. Franco Bortoli, con razón. Está obligado el profe. Acá en Potrero de Garay hace frío, chicos, Les puedo garantizar que acá hace 5, 6, 7 grados menos que en Córdoba. No, profe, lo están cargando por boca, me parece ahí, Ahí pica. Ah, bueno. Minuto 47, sí. minuto 48. Yo creo que usted anoto para el parcial ahí un puntito menos. Vos sabés que me queda registrar el chat a mí, A mí me graba todo el chat. Bueno, a mí, a todos los que tienen su que a mí, a todo el mundo.
Entonces yo ya quedó en el chat, olvídate. Bueno, a ver, obvio. Si es el depositante, no sé por qué te preguntan. Profe, si yo recibo un cheque de un tercero para pasar ese cheque a otra persona, ¿debo endosarlo si el cheque está a mi nombre? Claro. Recibís el cheque de un tercero, ¿no es cierto? Entonces se lo vas a dar a otra. No tenés la obligación de endosarlo. Tenés que fijarte también que no, si por endosarlo no vaya a ser que te pase del límite de endoso. No tenés obligación de endosarlo. Pero si quien te recibe ese cheque te dice, no, endósamelo, y bueno, lo vas a tener que endosar. Siempre fijándote de no pasarte del límite. ¿Está? Lo podés endosar si es a su portador o a la orden. Si es no a la orden, claro, no podés endosarlo. Perfecto, muchas gracias. Cheque certificado es a la orden. El cheque certificado puede ser al portador y puede ser nominativo y puede ser no a la orden. Las tres modalidades puede tener el cheque certificado. No dice nada, o a nombre de una persona, o a nombre de una persona no a la orden. Buena pregunta. Profe, en otra clase había mencionado que un cheque no puede tener más de 3 firmas. Cuando libra un cheque lo firma y después si hay 2 endosos, serían 3 firmas. Pero digo ahora que quien lo deposita también firma, entonces serían 4. Ah, bueno, vamos claro. Una firma es de quien lo libra. Eso va en la parte de adelante el cheque. Atrás empiezan a contabilizarse las firmas del endoso. El beneficiario del cheque, que aparece en el frente, atrás lo va a firmar. Endosó una vez. Cheque pago diferido, emite 2 endosos. Esa persona que lo recibió puede endosarlo a otro, vuelve a firmar. Aparecen 2 firmas. La tercera firma es ese beneficiario que se presenta al banco a cobrarlo. Entonces ahí aparece la tercera firma, pero sería la firma de depósito, no es endoso. Pero si vos contás hay 3 firmas, pero esa última no se cuenta. ¿Está? Profe, ¿el Banco Central a través de qué medio informa a todas las entidades la inhabilitación de una cuenta corriente? Muy buena pregunta, Constanza, buena pregunta. Lo anterior lo había preguntado Julián. Lo vamos a ver en el capítulo 8, es el punto centrales de información del Banco Central. El Central tiene varias bases, mega bases de información. Una de esas bases es la central de cheques rechazados. Otra base es la central de cheques denunciados por robo, extravío, sustracción. Y una tercera base es la base de cuentas correntistas inhabilitados. Las dos primeras, las de cheques rechazados y la de cheques denunciados por robo o extravío, son bases de información pública y sin costo. Cualquier persona del sistema financiero entre al Banco Central, después les voy a, vamos a ser claros, le puedo poner eso como tarea, busquen en la página del Central, lo van a encontrar allí, poniendo el quiz de la persona te aparece si tuvo cheques rechazados o si no tuvo, o si tiene cheques denunciados o no tuvo. En el caso de los cheques denunciados se pone los datos del cheque. Esas dos bases son públicas. No hay secreto bancario. Ahora, la de cuenta correntista inhabilitados no es pública. Por una situación llamémosle, de inteligencia de los bancos, es una información, entre comillas, secreta para los bancos y nadie más. Ahora, si yo siendo banco, me llega la información que un cuenta correntista esté inhabilitado, lo sé yo como banco y lo saben también los demás bancos donde esta persona tiene cuenta corriente. Y hay un plazo de 30 días para cerrar esa cuenta corriente. Entonces, esa última base de datos de cuenta correntista inhabilitado le llega por información interna del Banco Central a las entidades financieras. Luego, la entidad financiera notifica fehacientemente a su cliente. No lo notifica el central. El Banco Central obliga
a que la entidad financiera notifique de manera fehaciente al cuenta correntista que fue inhabilitado y le indica que le van a cerrar la cuenta. En algunos casos, si fueran 3 que firman el cheque y uno quedó inhabilitado, ahí la cuenta tiene una opción para no cerrarse, porque si lo sacan al cuenta correntista inhabilitado del uso de firma, ya no puede firmar ningún cheque y de la titularidad, y pueden poner otra persona en su reemplazo, y la cuenta no se cierra, pero hay un plazo perentorio para hacer eso. Si no lo hacen, la cuenta corriente se cierra. Bueno, genial, profe, muchas gracias. Nico Tomás, a ver. Ramiro. Un cheque que dice a la orden, ¿es cheque común emitido de una persona determinada? Claro, sí, directamente. Perfecto, entonces la firma del depositante no cuenta en la firma. Perfecto, sí. Bueno, ok. Ok, perfecto. ¿Alguna preguntita más? Recomendación. Entren al aula virtual. Y participen en los foros. Así como en general ustedes, se hacen ver en el aula física, como dije, se sientan siempre en el mismo lugar y siempre se sientan con los mismos amigos o amigas, y entonces uno identifica el grupito de las dos chicas, mira, esas son amigas, los dos flacos, y uno visualmente los tiene identificados. También yo necesito tenerlos identificados en el aula virtual, así que entren al aula virtual. Todavía no sabemos cómo vamos a tomar los parciales, pero calculo que lo más probable es que los parciales los tomemos de manera virtual. Como va esto, es lo más probable que lo hagamos así. Y después veremos el examen final, que diría que va a ser, presencial. Esto ya al final de la clase no es el temario en sí. Agrego de que obviamente hay mucha incertidumbre en este momento. Se ve mucha incertidumbre, se ve muchas opiniones en cuanto a la política monetaria, y yo creo que mañana va a ser muy interesante que ustedes lean todas las preguntas pertinentes allí a Flederman. La cátedra, nosotros somos 4, en la cátedra somos contadores, licenciados en administración y economista, hay 2 contadores, hay una contadora y licenciada en administración que es Laura, y está Claudio, que es nuestro economista. Varios de ellos tienen experiencia a nivel nacional y a nivel internacional capacitando. Entonces, sáquenle el jugo a la clase y mucho para aprender. Y repito, hay mucha turbulencia y evidentemente también hay mucha incertidumbre. No se sabe, francamente, cuándo va a terminar la cuarentena y todavía no se sabe qué va a pasar con la economía. Pero yo creo que tenemos que analizar todas las diferentes informaciones que están llegando por los diferentes medios. No se basen únicamente en la información de algún medio que tal vez a ustedes les resulte como favorito. A nivel local yo tengo que poner mis peros en algunos medios de comunicación local que ven la situación siempre desde el punto de vista muy, muy negativo. Vean todos los informes, vean todos los diarios, nacionales e internacionales, porque hay medios internacionales que hablan de la situación en Argentina, digo desde el punto de vista financiero y económico. Los próximos días van a ser decisivos en cuanto al arreglo de deuda, y va a plantear lo que va a suceder en la economía en los próximos años. De todos modos, lo que procuramos en esta cátedra es que todos se formen un criterio profesional serio para discernir en qué momento de la economía estamos, de acuerdo a la política del Banco Central, y qué puede llegar a pasar con el crédito bancario, con las cuentas corrientes bancarias, con los depósitos, etcétera, etcétera. ¿Está? Voy a hacer una pregunta más, Julián Silashsi. Profe, endosar 2 veces un cheque común lo invalida totalmente. Ese exceso de endosos y se devuelve el cheque. Se devuelve el cheque. Después vamos a ver que si además tiene exceso de endoso y falta de fondo, le caben las 2 sanciones, pero prevalece más falta de fondo, entonces lleva multa y queda inhabilitado. No tiene más valor para cobrar, no, valor como cheque tiene. No perdió el valor de cheque. Los excesos de endoso no invalidan el crédito.
no podés cobrarlo ya en el sistema bancario, pero ese cheque vas y le decís, che, exceso de endoso, cámbiame el cheque. Bueno, te cambian el cheque y vas y lo cobras, o podés incluso llegado en caso, iniciar algunas acciones para cobrar ese cheque, pero no lo invalida como título de crédito. ¿Está? Profe, si al librador de un cheque lo inhabilitaron y yo tengo un cheque endosado, ¿qué sucede? Ah, buena pregunta. Muy buena. Qué linda pregunta para el examen. Agostina. ¿Dónde está Agostina? Allá, entraste, fue una de las primeras en entrar al aula, Agostina. Qué buena pregunta, Agostina. Profe, la repito, si al librador de un cheque lo inhabilitaron y yo tengo un cheque endosado, ¿qué sucede? ¡Ay, papá! Buena pregunta. Bueno, lo que hay, sí, acá me están ofreciendo un café la dueña acá de la casa. La secretaria, hace 40 años que vivo con la secretaria esta. Qué terrible. Bueno, escucha, muy buena pregunta. Librador inhabilitado. Acá hay una fecha de corte. Una fecha que divide las aguas. Agostina, divide las aguas. Una cosa es que esta persona libró el cheque antes de ser notificada de la inhabilitación. Y también, o del cierre de la cuenta corriente, porque lo mismo se aplica por si la cuenta corriente fuera cerrada. Entonces, si la persona firmó el cheque antes de la notificación de la inhabilitación, digamos que se salva. Digamos que no tiene las mismas sanciones, porque ese cheque entra al banco, habiendo plata se paga. ¿Está? El cheque lo emitió el 15 de febrero. ¿Estamos? El 15 de febrero. A vos te lo dan el 20 de marzo, lo que sea, y después es inhabilitado. Es decir, el cheque fue emitido antes de la inhabilitación. Cuando entra al banco ese cheque, habiendo plata, se paga. Pero, todo lo contrario, si a pesar que lo notificaron de que era inhabilitado y este piola o esa piola siguió emitiendo cheques y no, ahí ya hay mala fe. Entonces ahí se devuelve por cuenta correntista inhabilitada. Y si no hay fondo, va devuelto por falta de fondo. Lleva multa y si no paga la multa queda ahí. Bueno, ya estaba inhabilitado. O sea, no queda otra. Pero ese cheque se devuelve por cuenta y no se paga. Habiendo fondo no se paga. Qué linda pregunta. O sea que nunca se me había ocurrido esa pregunta por un examen. Está buenísimo. La hice de otra manera, con cierre de cuentas corrientes, pero no con un cheque que me endosan de un cuenta correntista inhabilitada. Ah, buenísimo, buenísimo. A ver, siguen las preguntas acá abajo. Nico Tomase, pero ¿es privada la pregunta? ¿No? No, esta yo le escribí a Nico. Me voy a cambiar acá. No se pagan si no hay fondos, pero no debe, bueno, después, eso es ya otro tema, ya no es problema del banco, es decir, si a mí me dieron un cheque de un cuenta correntista inhabilitado que lo siguió emitiendo después que lo inhabilitaron, el banco lo va a devolver por cuenta correntista inhabilitado. Yo me quedo con ese clavel en la mano y tengo que iniciar las acciones para tratar de cobrarlo. Inicio el protesto, se lo doy a un abogado, por las buenas voy, le digo, cambiame el cheque, dame la plata, arreglo comercialmente o extrajudicialmente por otro lado. El título no pierde valor como cheque. Los únicos cheques que pierden valor como cheque son los que están taxativamente en la sección 3 del reglamento. ¿Me entiende? Por supuesto que voy a tratar de recuperar ese cheque. Ahora, un cuenta correntista inhabilitado ya no me puede firmar ningún cheque más, me dará un cheque de otro, pero de ella no me puede dar más nada.
La inhabilitación se recupera, después de haber pagado todas las multas, se recupera a los 30 días de haber terminado de pagar todas las multas. Pero la cuenta corriente que él tenía en su momento desaparece. Porque es una cuenta única. Abrirá otra cuenta corriente con otro número y etcétera, etcétera. Pero esa cuenta ya, todos los antecedentes de esa cuenta ya queda así, se cerró. En ese caso el cheque sigue teniendo valor de cheque para reclamar el pago. Claro que sí, sigue teniendo valor como cheque. ¿Qué pasa si cuando el librador lo emitió no estaba inhabilitado, pero sí cuando fue endosado? Bueno, es la misma pregunta. Es la misma pregunta. En ese caso, fue emitido antes de la notificación de la inhabilitación. Digamos que, a cualquiera le puede pasar, y ahora le va a pasar a un montón de gente. Va a ser monstruosa la cantidad de gente que va a quedar inhabilitado ahora. Buenos clientes van a quedar inhabilitados. Buenos clientes. Pero por eso yo digo que va a haber seguramente una cuestión allí de blanqueo, de rehabilitación de muchas cuentas correntistas inhabilitadas en este periodo. Entonces no pierde valor como cheque y bueno, verá cómo lo cobra por otro lado. ¿Qué pasa si cuando el librador lo emitió no estaba inhabilitado, pero sí cuando fue endosado? Ok. 2 años dura la inhabilitación, correcto, dura 2 años contados desde cada cheque que no se pagó la multa. 24 meses. Si no paga la multa, hay que esperar 24 meses. Ahora, puedo ser rehabilitado antes pagando la multa. Cuando se paga la multa, se cancelan todas las multas, entonces a los 30 días ya queda totalmente liberado y puede ir a cualquier banco a solicitar la apertura de la cuenta corriente. Que te la abra un banco, eso ya es otra historia. Porque el banco puede decir, bueno, nosotros a cuenta correntistas que fueron inhabilitados no le abrimos la cuenta corriente por política comercial. Y bueno, no te la abre. Irás a otro banco hasta que algún banco te abra la cuenta corriente. Pero no estarías impedido legalmente para poder operar en cuenta corriente. En el caso de extravío de un cheque, el beneficiario tiene cómo reclamar. Claro, seguro se hace la denuncia. Si se perdió un cheque, se hace la denuncia. Se hace la exposición por extravío, que es lo que vos estás diciendo acá, Julián, se hace exposición por extravío. Y entonces en ese caso, esa exposición por extravío se presenta al banco, ese cheque identificado, el banco tiene la obligación de informarlo al central para que lo cargue en la central de cheques denunciados por extraviados y quede hecha la alerta en todo el sistema financiero. Entonces, en todo el sistema financiero quede hecha la alerta para que cuando entre ese cheque a algún banco a ser cobrado, salta la imposibilidad de pago. Y ahí nomás el banco tiene que identificar a quién está presentando ese cheque. Puede que sea tenedor de buena fe o puede que no. Lo vamos a ver bien cuando veamos la sección 7. Hay palabras que parecen iguales, pero los efectos legales son muy diferentes. Una cosa es exposición por extravío, no tiene el carácter de una denuncia penal, y otra cosa es cuando el cheque es adulterado o cuando el cheque es robado, y entonces eso ya presupone entonces delito y hay una denuncia penal. Los efectos son diferentes. Si el cheque, en el caso de extravío, si el cheque no se cobra por ventanilla, ¿sería fácil identificarlo? Bueno, si no se cobra por ventanilla, se deposita, entonces se identifica al depositante. El depositante, tiene 2 caminos, o sea, o lo cobra por ventanilla o se deposita, por las diferentes maneras que se puedan depositar. Ahora, puede ocurrir que un cheque robado ha pasado por varias manos, y si pasó por varias manos y no se endosó, entonces en el camino quedaron un montón, llamémosle de cómplices, que no serían cómplices, pero de personas que participaron y que al no endosarlo no se van a hacer cargo nunca de ese cheque. Porque una cosa es que a vos te roban un cheque, pero ese cheque fue, primero que está el titular, y después están los endosantes. Entonces vos lo presentás
resulta que el cheque estaba robado. Oh, ¿qué hacemos ahora? Bueno, mínimamente podés accionar contra el titular de la cuenta corriente, el librador y los endosantes. ¿Está? El librador sí tiene responsabilidad con el cheque extraviado. Acá Julián dice, pero el librador ya no tiene participación en ese cheque extraviado, ¿correcto? Digamos, al librador no se le puede exigir que emita otro cheque el nuevo beneficiario. Correcto, correcto. Pero para liberarse el librador tiene que hacer la denuncia penal. El banco lo va a notificar para que haga la denuncia penal. Porque tiene lógica lo que vos decís, es cierto, claro. ¿Qué culpa tengo yo? Yo lo pagué bien y después al otro se le perdió o al otro lo asaltaron o le dio a una persona que lo endosó y ese lo perdió. ¿Por qué lo tengo que pagar yo dos veces? Bueno, en primer lugar lo tenés que pagar porque vos emitiste un cheque y hay que pagarlo. En algún momento ese cheque iba a entrar en tu cuenta corriente y lo tenías que pagar. ¿Estamos? Lo que no tiene que hacer es pagarlo dos veces. En ese caso, las personas que no cobraron el cheque iniciarán las acciones hasta que van a llegar al titular de la cuenta corriente. Mira, aquel cheque no se pagó, yo no pude pagar con eso, tuve que pagarlo de mi bolsillo, ahora necesito que vos me lo pagues a mí. Entonces una vez lo va a tener que pagar, porque así pagó con ese cheque. Pero, profe, si fuera el beneficio, para no presumir una acción dolosa por parte del titular de la cuenta corriente, necesariamente tiene que hacer una denuncia que ese cheque, que él no lo extravió, ese cheque intentaron cobrarlo en el banco. Y si no hace esa denuncia, sí queda comprometido legalmente con ese valor. Pero nos estamos adelantando mucho, chicos. Eso lo vamos a ver en la sección 7. Esperen un ratito. Para atrás con la cadena, no, con cualquiera. Candelaria Molina dice, el beneficiario no puede ir contra el librador, sino que se va cobrando para atrás en la cadena. No, va contra cualquiera. Son solidariamente responsables. Debería ir contra todos al mismo tiempo. Y algunos de ellos va a pagar. Entre ellos van a tratar de liberarse. Pero vos como último beneficiario podés accionar contra el librador o todos los endosantes. De los cuales el librador es el último garante. Sí, pero puede ir contra cualquiera. Si tiene un monto límite de los cheques tienen un monto límite para pagar por ventanilla, que son 50.000 pesos. Pero no hay monto límite de emisión de cheques. Ahora, con los e-cheques, sí los bancos están poniendo operativamente un monto de emisión de cheques electrónicos, pero no es una cuestión más que todo de riesgo crediticio que de imposición legal. ¿Se entiende? Entonces, repito, los cheques no tienen monto límite para emitirse. Los cheques electrónicos, sí, a los clientes precalificados se les ha asignado un monto, pero que tiene más que todo que ver por un tema de riesgo crediticio y no un tema legal de monto de cheque. Claro, depende del fondo de la cuenta que se deposita, claro, de la normal operatoria. Hoy se conoce mucho lo que es el perfil de riesgo del cliente. Con todo el tema de lavado de dinero, lavado de activos, lavado de dinero, los bancos nos tienen a todos precalificados. Es decir, se llama perfil de riesgo. Significa de que esta persona, por los movimientos habituales de depósito de las cuentas, por los créditos que ha sacado, por los patrimonios que tiene, por la actividad comercial, por la declaración jurada, y entonces hace un perfil de cliente de un determinado monto operativo mensual. Entonces, mientras ese cliente se va manejando por esos niveles que ya fue precalificado, todo va a andar bien, los datos no van a chocar. Cuando emita un cheque fuera de esos valores, allí sí va a empezar a tener que hacer algunas declaraciones, o sobre todo cuando cobra un cheque de un valor que supera ese perfil de riesgo, ahí sí va a tener que hacer alguna explicación de dónde sacó la plata para cobrar ese cheque. Pero ese tema lo van a ver con lavado de dinero con la licenciada
con Laurita, con Laura Luna Jabase. Les voy a explicar bien cómo es toda la operatoria para prevenir el lavado de dinero. Muy bien. Bueno, listo. Creo que estamos terminando. ¿Estamos? ¿Ninguna preguntita más? Perfecto, profe, muchas gracias. ¿Anduvimos bien en la clase hoy? A ver, una lluvia de sí. Quiero ver acá una lluvia de sí en el chat. A ver. ¿Anduvimos bien en la clase? ¿Estuvimos flojos? ¿Estuvimos mal? Más o menos bien. Todo, sí. Bueno, sí, muy buena clase, pero bueno, sí. Listo, chicos. Nos vemos. Cuídense. Cuiden a los abuelos. Cuídense. Aguante Boca. Lindo. Bueno, chao, chicos. Hasta el miércoles. Chao, profe. Mañana vayan a la clase de Fleiderman, che. Mañana entren a la clase de Fleiderman. Nos vemos, gracias por todo. Profe. Sí. Chao, chao.